¿Alguna vez te has preguntado por qué Japón es un país tan importante para la Fórmula 1? El circuito de Suzuka es un templo de la velocidad y los fans japoneses posiblemente son los más apasionados de la Fórmula 1. Desde los 80, su amor por este deporte ha sido inquebrantable, llenando las gradas sin importar si sus pilotos o equipos tienen opciones reales de victoria. Pero aquí está la gran paradoja, y es que Japón nunca ha dominado la Fórmula 1. A pesar de su devoción, sus intentos como constructores han sido una mezcla de momentos gloriosos y fracasos estrepitosos. Grandes pilotos, marcas y proyectos con presupuestos millonarios han intentado dejar huella, y muchos se han quedado en el olvido. Pero ¿por qué un país con tanta historia en el automovilismo no ha logrado conquistar la categoría reina? Hoy vamos a descubrirlo repasando los mayores éxitos y fracasos y lo más importante, diremos cuál es el futuro que le espera a Japón en la Fórmula 1. Vamos a descubrirlo. Antes de comenzar, si quieres apoyar al canal, no olvides dejar un me gusta y suscribirte si eres nuevo. Es algo que es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y creando contenido para esta gran comunidad. Si te pregunto por Japón en la Fórmula 1, probablemente lo primero que te vendrá a la cabeza sea Honda, pero su historia en la categoría reina empieza mucho antes de los grandes éxitos que tuvieron con McLaren. Y es que tenemos que remontarnos a mediados de los años 60, cuando Honda decidió enfrentarse a los gigantes europeos como Ferrari o McLaren o Mercedes, que dominaban la Fórmula 1, fabricando su propio monoplaza, el RA271. No tardaron mucho en demostrar el talento que tenían los japoneses en el automovilismo y en 1965 Richie Ginter llegó a Honda a la primera victoria en el Gran Premio de México. Parecía el inicio de una nueva potencia en la Fórmula 1, pero en 1968, tras resultados un tanto inconsistentes y la tragedia del accidente fatal de Joe Slesser, Honda decidió retirarse de la Fórmula 1. Durante los 70 y principios de los 80, otras marcas japonesas como Yamaha intentaron entrar en la Fórmula 1, pero sin grandes resultados. El caso de Yamaha es especialmente curioso, ya que en los años 80-90 surgieron rumores sobre un motor revolucionario desarrollado por la compañía japonesa capaz de cambiar las reglas del juego, pero que de repente desapareció del radar competitivo y no se sabe muy bien qué es lo que sucedió con este proyecto. Sin embargo, todo cambió cuando Honda decidió volver a la Fórmula 1, esta vez como proveedor de motores. La presencia de Honda en el éxito de McLaren de Prost y Senna culminó con 6 campeonatos de constructores y 5 campeonatos de pilotos. Sus motores eran los de los que más potencia tenían de la parrilla, permitiendo que McLaren dominase la Fórmula 1 con una superioridad pocas veces vista en el campeonato. En 1988 lograron una de las temporadas más legendarias de la historia, ganando 15 de las 16 carreras con el MP4-4. La era de Honda como proveedor también se extendió a equipos como Williams y Lotus, consiguiendo campeonatos con Nelson Piquet en 1987 y ayudando a consolidar la escudería británica como una de las mejores de su tiempo. Sin embargo, a principios de los 90, con la llegada de las nuevas normativas, el declive de los motores turbo, Honda se retiró nuevamente de la Fórmula 1 en 1992, dejando un legado imborrable para la Fórmula 1. Y esta fue la jugada maestra que llevó a Japón a su era dorada, y es que en 1987 Suzuka entró en el calendario y a día de hoy sigue siendo un clásico en el campeonato de la Fórmula 1. Y hemos hablado de los momentos gloriosos y vamos a los fracasos japoneses en la Fórmula 1. Y es que Japón ha vivido algunos de los mayores fracasos de la Fórmula 1 moderna. Empecemos con Toyota. Cuando anunciaron su llegada a la Fórmula 1 en los 2000, el mundo del automovilismo pensó que podían revolucionar el deporte. Y es que tenían uno de los mayores presupuestos de toda la parrilla, instalaciones de primer nivel y un equipo de ingenieros experimentados. Pero hubo un problema. Toyota nunca entendió realmente cómo se competía en la Fórmula 1. Invirtieron dinero a lo grande, pero nunca encontraron la dirección correcta. Con pilotos como Ralf Schumacher o Jarno Trulli consiguieron algunos podios, pero ninguna victoria en la Fórmula 1. Durante sus 8 temporadas en Fórmula 1, entre 2002 y 2009, Toyota logró 13 podios y 3 poles, pero nunca alcanzó la victoria.
A pesar de contar con uno de los presupuestos más grandes de la parrilla, nunca lograron destacar. La toma de decisiones dentro del equipo se consideraba lenta para lo que es la Fórmula 1 y muchos miembros del personal con experiencia en otros ámbitos se sentían limitados por la estructura corporativa de un gigante como Toyota, lo que dificultó la contratación de personal con experiencia en Fórmula 1 desde el principio, que es lo que hubiese ayudado más al equipo a progresar en esta categoría. En 2009, la crisis económica mundial golpeó nuevamente a la industria automotriz y Toyota no fue la excepción. La empresa sufrió grandes pérdidas financieras, lo que llevó a la decisión de retirarse del campeonato de Fórmula 1 el 4 de noviembre de ese mismo año. Se fueron sin haber conseguido lo que soñaban, convertirse en campeones del mundo. Es más, como dato curioso, Toyota ya tenía muy avanzado el monoplaza para el año 2010. De hecho, hay algunos modelos que se llegaron a desarrollar, incluso a construir, de ese prototipo con la nueva normativa, pero nunca llevamos a verlo en pista. Siempre nos quedará la duda de cómo habría rendido ese monoplaza. Pero este no es el final de la historia, y es que recientemente Toyota ha comenzado a dar sus pasos hacia un posible regreso a la Fórmula 1, asociándose con el equipo Haas, liderado por Ayao Komatsu, su team principal, y en este caso lo harían como socio técnico oficial. ¿Será esta una oportunidad para redimirse y finalmente lograr el éxito en la Fórmula 1? Lo sabremos los próximos años y según cómo se desarrolle esta alianza técnica que han establecido con el equipo americano. Honda tampoco se salvó de la desgracia, y es que en 2006 volvieron a la Fórmula 1, en esta vez como un equipo completo, pero su desempeño fue decepcionante. En 2008, en plena crisis financiera, decidieron retirarse de nuevo. Y aquí viene la ironía más grande y uno de los plot twists más grandes de la historia del automovilismo. Y es que Ross Brown compró el equipo Honda por 1 libra y lo rebautizó como Brown GP. Con todos los recursos de Honda, dominó la temporada 2026, como todo el mundo sabemos, con ese truco que encontraron para el doble difusor que les llevó pues, a ese campeonato del mundo, tanto de constructores como de pilotos con Jenson Button. Honda había construido una máquina ganadora, tenían la tecnología, y ya sabemos que la filosofía de las corporaciones japonesas es si descubren algo, si hacen un trabajo en favor de una empresa o de un equipo, dejan esa tecnología para que sirva a los que vengan después para desarrollar el vehículo mejor. Nunca pudieron ver el éxito de Brown GP, que también fue bastante efímero y dio paso a Mercedes. Y de nuevo Honda lo volvió a intentar, esta vez de nuevo como proveedor de motores y de nuevo con McLaren, quien tantos éxitos le dio en los 80 y 90. Pero esta vez en 2015, en un equipo que contaba con dos de los mejores pilotos de la parrilla, Fernando Alonso y Jenson Button, y con una composición de motor que pretendía ser una auténtica revolución porque traían algo bastante novedoso y que convenció a estos dos pilotos y a muchos grandes directivos de McLaren, prometiendo un rendimiento que era competitivo, que sería incluso competitivo con el motor Mercedes, que era predominante en la era híbrida y que se llevó la gran mayoría de las victorias, y que finalmente se convirtió en el mayor batacazo de la historia reciente de un equipo. Aunque finalmente consiguieron recuperarse e incluso llegaron a motorizar a Red Bull, que ganó 4 campeonatos de pilotos consecutivos, Honda ha sido siempre la duda eterna de si el motor que desarrollaron pues era realmente competitivo para la Fórmula 1. Y si hablamos de Japón, en la Fórmula 1 tenemos que hablar de sus pilotos. Y la realidad es dura, ningún piloto japonés ha ganado un gran premio en la Fórmula 1. Y mucho menos un campeonato. Pero esto no significa que no hayan dejado huella en el campeonato. Uno de los nombres más destacados es el de Takuma Sato, que fue uno de los más rápidos y agresivos que recordamos en la Fórmula 1 y que logró incluso un podio con el equipo Bar Honda en 2004. No tuvo una larga carrera en Fórmula 1, pero demostró mucho talento tras cruzar el charco rumbo a la IndyCar, competición en la que se subió a lo más alto del podio al ganar en 2 ocasiones la legendaria Indy 500, una de las carreras más prestigiosas del automovilismo. Kamui Kobayashi, otro nombre muy reconocido de Japón en la Fórmula 1, se convirtió en un piloto muy querido por los aficionados por su estilo de ataque, y es que todos recordamos maniobras del japonés, sobre todo en su temporada 2012, una de las más recordadas de la historia, en la que consiguió incluso un podio en su circuito, en Suzuka,
desatando la locura en las gradas. Pero lamentablemente su carrera en Fórmula 1 también fue breve y sus mayores éxitos se han dado en el WEC, el campeonato de resistencia, que ha ganado en 2 ocasiones, ganando 2 veces las 24 horas de Daytona y en una ocasión la mítica carrera de las 24 horas de Le Mans. También hubo pilotos japoneses que pasaron sin pena ni gloria o fracasaron estrepitosamente. Kazuki Nakajima, pese a contar con el respaldo de Toyota y Williams, nunca logró destacar y terminó dejando la Fórmula 1 sin grandes resultados. O Yuji Ide, en 2006 fue un caso aún peor. Después de solo 4 carreras, la FIA le retiró la superlicencia, lo nunca visto, por su falta de rendimiento, convirtiéndose así en uno de los mayores fracasos de la historia de la categoría y uno de los peores pilotos que se recuerda en la Fórmula 1 todavía a día de hoy. Y ahora mismo tenemos en la parrilla a Yuki Tsunoda, la gran esperanza japonesa. Rápido, talentoso, aunque con algunos altibajos de rendimiento. El pésimo rendimiento que tuvo Liam Lawson en las primeras 2 carreras de 2025 le da la oportunidad de subir a Red Bull, convirtiéndose en el primer piloto japonés en el equipo austriaco. Veremos qué es lo que sucede con esta aventura de Yuki en el equipo Red Bull. Y ahora, ¿qué sigue para Japón en la Fórmula 1? Honda anunció su retirada en 2021, pero aquí están todavía desarrollando motores en colaboración con Red Bull y ahora en 2026 se ha confirmado ya hace tiempo que volverán de forma oficial como proveedor de motores para Aston Martin, centrándose únicamente en el equipo británico, ya que no suministrarán a ninguna otra escudería de la parrilla. Y esto es muy importante para el desarrollo de Aston Martin, que junto a Adrian Newey tendrán una gran labor por delante y un gran equipo para seguir poniendo a Honda en lo más alto de la parrilla, que es donde ha estado en otros momentos de la historia. Y también tenemos a Yuki Tsunoda, que como hemos comentado ha dado el salto a Red Bull, pero su futuro es bastante incierto y si no logra destacar pronto, pues podría quedarse sin un asiento ya no solo en Red Bull, sino en la Fórmula 1. Mientras que otros talentos japoneses están surgiendo en categorías inferiores, buscando una oportunidad en la categoría reina, aunque lo cierto es que desde Ayumu Iwasa, que ahora mismo es piloto reserva de Racing Bulls, pues no ha habido muchos pilotos japoneses destacando en categoría soporte. Y quizá, pues como hemos comentado, una de las mayores esperanzas de cara al futuro de Japón en la Fórmula 1 será la reciente colaboración técnica de Toyota con el equipo Haas, que podría llegar tal vez en el futuro al regreso de una de las marcas más reconocidas a nivel mundial. ¿Podrá Japón finalmente triunfar en la Fórmula 1? Pues habrá que verlo. Y para terminar vamos con un dato curioso, y es que como muchos sabréis, Suzuka no es el único circuito en el que se ha albergado el Gran Premio de Japón. Y esto es algo bastante curioso. En los primeros Gran Premios de Japón se disputaron en el circuito de Fuji, al igual que en el año 2007 y 2008, que son los últimos años en los que se ha corrido en este circuito japonés. ¿Por qué sucedió esto? Pues es algo bastante curioso y resulta que Fuji era un circuito que los promotores eran parte de Toyota, de la marca Toyota. Y al estar Toyota y Honda en esa lucha japonesa por ver quién tenía más reconocimiento o más triunfos en la Fórmula 1, pues Toyota impuso que se realizara el Gran Premio de Japón en el circuito de Fuji durante esos años en los que Toyota era equipo oficial en la Fórmula 1. Por tanto, incluso se llegó a plantear la opción de alternar el circuito de Suzuka con el de Fuji, que además está más cerca de Tokio y que podría resultar un poco más fácil para los aficionados el desplazamiento, pero finalmente, pues con la salida de Toyota de la Fórmula 1 y con Honda intentando volver una y otra vez a lo más alto de la categoría, Suzuka se ha impuesto y la realidad es que Suzuka es uno de los mejores circuitos del calendario y esperemos que siga así por muchos años. Cuéntame en los comentarios qué es lo que opinas de toda esta aventura de Japón en la Fórmula 1. ¿Veremos a un piloto japonés pelear por un mundial? ¿Volverá Honda a ser campeona con Aston Martin? ¿O volverá Toyota? ¿Quién sabe? A la parrilla. Y bueno, si te ha gustado este vídeo, dale me gusta y suscríbete para no perderte el próximo en el que te contaré muchas historias de la Fórmula 1.